Hola, buen día, me presento. Soy Adair Márquez Carmona, estudiante de Medicina de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. El día de hoy vamos a hablar de la endocrinología. En particular, vamos a dar una introducción general y rápida a la endocrinología de pregrado. Vamos a repasar realmente solo algunos conceptos fundamentales, básicos, y no vamos a profundizar mucho en muchos conceptos. ¿Esto por qué? Porque vamos a irlo viendo paso a paso y un poco más concreto en otras sesiones. Entonces, comencemos. Primero vamos a definir lo que es la endocrinología. Y la endocrinología va a ser esta rama de la medicina que se va a especializar en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del sistema endocrino. ¿Y qué va a ser el sistema endocrino? Pues va a ser este conjunto de glándulas y órganos que van a ser capaces de elaborar hormonas. De manera general, algunas de las enfermedades que van a comprender, pues va a ser la diabetes, problemas tiroideos, problemas renales, ejemplos, pero realmente hay muchas más enfermedades que van a verse comprendidas en esta materia. Vamos a hablar que, pues para hablar de la endocrinología tenemos que entender qué es el sistema endocrino. Y pues el sistema endocrino va a ser este conjunto, tanto de glándulas endocrinas como de tejido endocrino. ¿Qué es una glándula endocrina? Una glándula endocrina va a ser este conjunto de células glandulares, de células secretoras, que se van a ver inmiscuidas en tejido conectivo o conjuntivo que le va a dar por un lado sostén y por otro lado le va a proveer de un paquete vasculonervioso. ¿Esto qué es? Pues van a ser vasos sanguíneos, capilares linfáticos y nervios que van a permitir tanto la regulación como la liberación de estas hormonas. En lo que se refiere a las glándulas endocrinas del cuerpo humano, se reconocen que existen 5. Tenemos la hipófisis, que sería también conocida como la glándula pituitaria. Estas son como tal las glándulas endocrinas que se encuentran en el cuerpo, pero no es el único tejido capaz de producir hormonas. Como vamos a ver, tenemos otros tejidos que son capaces de producir hormonas. Aquí les dejo una lista, pero se aprecia mejor en esta imagen. En este caso, tenemos los diferentes órganos que van a ser capaces de producir hormonas. Y tenemos, de manera de resumen, diversas hormonas que pueden producir estas diversas glándulas y tejidos. Esta no vamos a profundizar mucho, está aquí a modo de resumen. Nada más aclarar que en esta imagen pues haría falta el corazón, el intestino delgado, el tejido adiposo y sangre como tejidos endocrinos, pero nos va a servir a modo de resumen. Ahora hemos hablado de que las glándulas endocrinas son estas agrupaciones celulares que son capaces de secretar o producir hormonas, ¿no? Pero aquí la pregunta sería, ¿qué es una hormona? Una hormona va a ser esa sustancia que podemos utilizar para comunicarnos de célula a célula sin importar la distancia que haya entre ellas. ¿Ok? Estos mensajes los vamos a mandar o se van a mandar mediante señales químicas que usualmente en algunos casos van a secretarse hacia el torrente sanguíneo para poder llegar hacia un órgano a distancia o cercano y pueda generar ahí su respuesta. Esta forma en la que se van a enviar los mensajes va a ser por las formas de comunicación celular, que en este caso vamos a destacar 4, ¿no? Vamos a tener por un lado la comunicación autócrina. Esto quiere decir, tenemos una célula o un tipo celular que produce hormonas, van a secretarlas al medio extracelular y van a generar una respuesta sobre sí mismas, sobre ese mismo tipo celular. También tenemos la comunicación parácrina. Esto quiere decir, tenemos células productoras de hormonas, que sería en este caso esta de la izquierda y esta de la derecha, y estas van a producir hormonas, las van a liberar al medio extracelular nada más, y ahí mismo, de manera local, van a estimular respuestas en otras células que se encuentran en ese medio. Tenemos la comunicación endocrina, que en este caso van a ser células que van a producir hormonas, las van a liberar al medio y las van a liberar hacia el torrente sanguíneo. Y ya en el torrente sanguíneo pueden dirigirse hacia órganos a distancia donde van a producir esta respuesta hormonal. Y otro tipo de comunicación hormonal que tenemos es la comunicación intracrina. ¿Esto qué quiere decir? Es esta comunicación donde tenemos la producción de una hormona por una glándula o una célula que va a
inmediatamente generar una respuesta dentro de sí misma, ¿no? Eso con las hormonas y cómo se utilizan para mandar mensajes, ¿no? Pero ahora viéndolo de que sabemos que se tienen que liberar en algunos casos hacia el torrente sanguíneo, pues tenemos que comprender un poco cómo funciona este proceso. Realmente va a haber hormonas que fácilmente se pueden liberar a sangre, no pasa nada. Que al no tener las características bioquímicas ideales para encontrarse en la sangre, van a requerir de ciertos transportes. Eh, en este caso, particularmente proteínas transportadoras. Y bueno, una vez liberadas en el torrente sanguíneo, como vimos, van a actuar a órganos a distancia. La pregunta aquí sería cómo van a reconocer en qué células actuar. Bueno, esto va a ser gracias a los receptores, pueden ser tanto membranales como intracelulares de las células. Si una célula no tiene los receptores adecuados para las hormonas, simplemente no va a tener ningún tipo de respuesta. Por el otro lado, si una célula expresa ese receptor adecuado, las hormonas que se encuentren libres en la sangre van a ser capaces de unirse a esos receptores y generar una respuesta. Existen diferentes tipos de hormonas. En particular, se reconoce que existen 4 tipos de hormonas básicas. Una serían las hormonas esteroideas, también tenemos las aminas biógenas, tenemos proteínas o péptidos, tenemos también proteínas eicosanoides, hormonas eicosanoides. Entonces, vamos a hablar de manera breve y rápida cada una de ellas. Empezando por las hormonas esteroideas, estas van a ser hormonas que van a ser derivadas del colesterol y por lo tanto su estructura química va a ser similar a la del colesterol. Estas se van a sintetizar en el retículo endoplasmático liso de las células endocrinas. ¿Y cómo va a ocurrir este proceso? Bueno, las células glandulares en este caso van a tener que almacenar una gran cantidad de precursores de estas hormonas. ¿Para qué? Para que al momento en que se reciba la señal para producir las hormonas, se inicie este proceso de síntesis que, como vimos, va a ocurrir en el retículo endoplasmático liso, y una vez que se encuentre producida la hormona, va a ser inmediatamente liberada. Este proceso puede tomar minutos. Esto por parte de las hormonas esteroideas. Pero como vimos, también tenemos otros tipos, como son las aminas biógenas. ¿Qué son las aminas biógenas? Bueno, van a ser hormonas de moléculas más simples y estas van a ser derivadas de diferentes aminoácidos. En este caso tenemos las hormonas derivadas de la tirosina, como pueden ser las de la glándula tiroides, la tiroxina y la tiotironina, las de la médula suprarrenal, la adrenalina y la noradrenalina, y de la glándula pineal, la melatonina. En esta imagen tenemos el proceso de síntesis de la adrenalina y la noradrenalina. Voy a hablarlo de manera muy rápida, no se preocupen si no lo entienden bien, lo vamos a repasar después más adelante. Tenemos la tirosina, que por un proceso de transformación hacia dopa y después dopamina, va a entrar hacia una vacuola. En esta vacuola van a encontrarse enzimas que van a permitir la conversión hacia noradrenalina, y por medio de otras enzimas vamos a tener también conversión hacia adrenalina. Esta noradrenalina y adrenalina se va a encontrar dentro de esta vacuola, que después, cuando se reciba la señal, va a ser liberada hacia el medio extracelular. Esa es la forma general en la que se producen estas hormonas, pero estas pues van a ser las vesículas donde se van a quedar almacenadas. Pero no son las únicas que tenemos, que son aminas biógenas. También tenemos las de la glándula tiroides. En este caso, estas se van a sintetizar de manera un poco distinta. Estos realmente van a ser parte de un complejo de mayor tamaño que se conoce como la tiroglobulina. Realmente, en las glándulas tiroideas, lo que va a pasar es que va a empezar primero este proceso de síntesis de la tiroglobulina. Una vez que se produce la tiroglobulina, esta va a sufrir un proceso de iodación que va a componer estas últimas partes que hacían falta de las hormonas tiroideas, y una vez que sea necesitada estas hormonas, se va a degradar este complejo de tiroglobulina, dejando solamente la tiroxina y la triiodotironina, que ya van a poder ser secretadas hacia el medio. Como vimos, también tenemos hormonas proteínicas o peptídicas. Estas pues son cadenas de aminoácidos como cualquier proteína que se van a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso, y en caso de estar unidas a carbohidratos van a recibir el nombre de glicoproteínas. Tenemos varias.
Tenemos aquí muchos ejemplos: hipotálamo, adenohipófisis, tiroides, páncreas, paratiroides. Vamos a ir revisando más adelante cada una de estas hormonas y sus funciones en otras sesiones. En esta imagen, igual, de manera muy rápida y breve, vamos a hablar al respecto de la síntesis de las hormonas proteínicas. ¿Qué va a pasar? Tenemos el ARN mensajero que se va a producir por medio de una transcripción del ADN, que directamente va a actuar en el retículo endoplásmico rugoso para producir las proteínas. En este caso aquí se va a producir una prohormona. Esta prohormona va a irse hacia el aparato de Golgi, donde va a verse empaquetada en gránulos de secreción. Y dentro de estos gránulos de secreción, por medio de diversas enzimas, se va a producir al fin la hormona, que ya va a ser liberada hacia el medio. Y finalmente tenemos lo que son las hormonas eicosanoides. Las hormonas eicosanoides realmente son derivadas del ácido araquidónico, y estas nos van a producir lo que son prostaglandinas y leucotrienos. Entonces, este sería, a modo de resumen, cómo funcionan a nivel químico, su clasificación química de las hormonas. Como vimos, cuando tienen que salir a la sangre, pues vamos a tener que estudiar cómo es que pasa este proceso. Hay unos muy simples, principalmente de hormonas hidrosolubles como la adrenalina y la noradrenalina, que realmente se liberan a la sangre, viajan de esa misma forma y realizan sus funciones en los órganos que los tengan que generar. No van a requerir de ningún transportador. Sin embargo, también tenemos hormonas que son hidrófobas o liposolubles, que van a requerir como tal proteínas transportadoras. ¿Esto por qué? Por tres motivos. Uno, van a mejorar el transporte. Dos, van a retrasar la excreción renal por medio de la orina. Y tres, van a funcionar como un reservorio hormonal. ¿Por qué como un reservorio hormonal? Uno, porque pueden sufrir metabolismo por parte del hígado. Dos, porque realmente solamente el 0.1 a 1% de las hormonas hidrófobas se encuentran libres en la sangre. El resto se van a encontrar unidas a estas proteínas transportadoras. ¿Por qué? Porque esta fracción libre es la que verdaderamente va a generar el efecto en el órgano diana. Si tuviéramos mucha hormona, todas estas libres, todas estas se unirían a las primeras células que encontrasen y no serían capaces de generar respuestas en el resto de células que encontrasen en el camino. Esto que esta fracción libre, a modo que se reduce, permite que se vaya liberando más hormona de estas proteínas transportadoras y se pueda ir generando una respuesta en células que se encuentran todavía más distantes. También tenemos que estas proteínas transportadoras usualmente se van a sintetizar en el hígado. Y pues como ejemplos de proteínas, ejemplos de hormonas que requieren proteínas transportadoras, pues tenemos las tiroideas y las esteroideas. Otro concepto importante es la interacción hormona-hormona. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se van a comportar de manera conjunta? En este caso tenemos una imagen que nos va a representar muy bien lo que se conoce como el efecto permisivo. El efecto permisivo va a ser aquel donde tenemos una hormona que de manera normal va a intentar realizar sus efectos en una célula y o no va a poder o no va a ser capaz de dar una respuesta adecuada. ¿Y qué va a pasar? Necesitamos otra hormona que al actuar sobre esa primera célula permita la expresión del receptor que nos pueda generar que ahora sí la hormona 1 pueda hacer sus efectos. Ejemplos, tenemos progesterona y estrógeno. La progesterona quiere llegar a las células del útero a realizar sus efectos, pero ¿qué creen? No hay receptores, o al menos no en la cantidad adecuada. La hormona 2, los estrógenos, pueden actuar sobre las células del útero. ¿Y qué van a producir? Que estas células generen receptores de membrana para la progesterona y pueda esta ahora sí realizar su efecto. Los otros dos efectos de interacción hormona-hormona que tenemos son la sinergia y el antagonismo. ¿Qué es el efecto sinérgico? El efecto sinérgico va a ser cuando tenemos diferentes hormonas que de manera conjunta, al realizar efectos en la misma célula o en las células de un mismo tejido, van a generar un proceso de manera conjunta. Ejemplos tenemos, por ejemplo, la amamantación. La amamantación va a ser un proceso que va a requerir la acción sinérgica de tres hormonas. Tenemos la prolactina, la progesterona y la oxitocina, las cuales van a actuar sobre el tejido mamario para que se pueda producir la amamantación. Como antagonismo tenemos que serían hormonas diferentes que al momento de actuar tienen funciones contrarias, como por ejemplo
tenemos la insulina y el glucagón. La insulina, su objetivo va a ser reducir la glucosa en la sangre y el glucagón lo contrario. Igualmente, pues ahora ya vimos de manera general qué es el sistema endocrino, qué son las hormonas, y aquí la pregunta sería, ¿cómo podemos evaluar esta función? Pues esta función la podemos hacer por medio de la medición de las hormonas. Esta ya sea determinando la concentración de hormona circulante, ya sea en su fracción libre o unida a las proteínas transportadoras, y ya sea de manera basal o sometida a estimulación o supresión. ¿Por qué? Realmente no aunamos en esto en esta sesión, pero las hormonas se van a producir no de una manera constante, sino que va a haber procesos de regulación para esta producción. Por lo que al momento de medirla solamente de manera aleatoria en la sangre, va a haber hormonas que nos van a dar valores muy altos, muy bajos, pero que podrían ser considerados normales en ciertas situaciones. Es por eso que va a ser importante valorar si tenemos que repetir las tomas cada cierto tiempo o si tenemos que realizar una estimulación o supresión al momento de realizar esta medición. Eso lo iremos viendo más adelante. Y ya para cerrar, vamos a hablar un poquito de los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades endocrinas. Vamos a hablar de 4 muy importantes: la hiperproducción hormonal, la hipoproducción hormonal, las respuestas tisulares alteradas y los tumores endocrinos. Empezando por la hiperproducción hormonal, pues vamos a tener dos maneras en las que se puede generar. Tenemos las alteraciones genéticas, que lo que van a hacer es condicionar una regulación anormal de síntesis o liberación de hormonas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso de las glándulas suprarrenales, supongamos que las dos fueran normales, como la de la derecha. En este caso, si se debe a una alteración genética, es que tenemos el número adecuado de células, pero por algún motivo hay una mayor síntesis o una mayor liberación de hormonas. Ya sea porque está recibiendo muchas señales o porque al recibir las señales normales genera mucha. O también otra forma en la que puede ocurrir es por la hiperplasia de células secretoras, ya sea de naturaleza tumoral o no. En este caso tenemos la glándula suprarrenal izquierda donde hay una hiperplasia, hay un mayor número de células. Entonces, el mayor número de células va a condicionar una mayor producción hormonal. Otra que tenemos sería la hipoproducción hormonal, que en este caso va a ser cualquier cosa que condicione una menor cantidad de células o una menor función de estas células. Como ejemplo tenemos la extirpación quirúrgica. La extirpación quirúrgica, por ejemplo, al reducir el número de células, va a reducir el número de hormona producida. Los fármacos que pueden condicionar tanto la destrucción de las células como una menor función de las mismas. Y la destrucción de células secretoras, que pueden ser ya sea por parte de patógenos exógenos, autoinmune o por hemocromatosis. También podemos tener alteraciones genéticas que lo que va a condicionar es un desarrollo normal de las células secretoras, una hipoplasia, o puede ser que se generaron de manera normal y no puedan realizar bien sus funciones. También una síntesis anormal de hormonas por mismo de la alteración genética o una regulación alterada de la secreción hormonal porque no existe una buena respuesta a esta regulación. Otro mecanismo serían las respuestas tisulares alteradas. Estas por dos maneras. Uno, la resistencia hormonal. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en esta célula que tenemos receptores estrogénicos, ¿qué pasa? Tienen esta forma porque esta forma es la adecuada para que llegue la hormona. En este caso lo vamos a dibujar como un triangulito. Y entonces puede unirse a estos receptores. Pero ¿qué pasa? Los receptores resistentes al estrógeno llega la hormona con su misma forma y como vemos ya no tiene dónde unirse. ¿Y por qué pasa de esta forma a esta forma? El cambio de la forma del receptor va a ocurrir con una estimulación constante de los receptores de estrógeno, que después va a condicionar que cambien de forma y como vemos ya no se puede unir al estrógeno. Otra manera en la que se puede producir esta respuesta alterada puede ser por mutaciones tanto en la recepción y en la propagación de señales, que por medio de mutaciones genéticas no ocurra una buena unión o porque de unirse por una mutación genética no ocurra una buena señalización intracelular para realizar el proceso. Y finalmente, como vimos, también existe el proceso por medio de tumores endocrinos. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos una masa endocrina que va a tener más células y por lo tanto va a producir mayor cantidad de hormona.
por lo que usualmente van a producir esta hiperproducción hormonal. En este caso, pues como ejemplo tenemos los adenomas productores, como puede ser por ejemplo un prolactinoma, que lo que va a condicionar es, como aumentan la cantidad de células productoras de prolactina, va a aumentar la cantidad de prolactina, dándonos una hiperprolactinemia. Eso sería de manera general un resumen, introducción a endocrinología de pregrado. Y si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Y pues esta sería la bibliografía utilizada. De esta se las voy a dejar en la descripción. Y pues solamente recomendarles el Williams Textbook of Endocrinology. Es un buen libro para endocrinología, un poco pesado de leer, pero nos puede ayudar a entender las bases de lo que sería la endocrinología. Esas serían otras dos fuentes utilizadas y nos vemos en la próxima.